hermanos, buenas noches. Seguimos con nuestro estudio son 52 lecciones sobre el buen soldado de Cristo y vamos a ver la 21 hoy. Sujétate a la autoridad. Así que todos estos grandes temas de ser un buen soldado de Cristo lo vamos a ir aplicando en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te pido que tu Espíritu Santo me ilumine, me llene para transmitir el contenido santo de esta orden tuya de sujetarse a la autoridad, sobre todo en América Latina, que siempre tiene rebeliones, insurrecciones contra la autoridad, y yo te ruego pues que transmitas a tu pueblo, a este pueblo que está reunido aquí y al que va a escuchar por la radio y por las redes sociales también, sobre la necesidad de sujetarse a la autoridad. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, yo crecí en un pueblo, estamos hablando de ya décadas que tenemos ya de existencia física, donde la gente respetaba al alcalde, respetaba a la policía, respetaba a la enfermera, al maestro, al profesor, al vecino. Yo nunca tuve una llave conmigo en el bolsillo, nunca. Nunca supe que era abrir la puerta con una llave. Y además mi papá para evitar buscar las llaves del carro las dejaba puestas en el carro. Hasta donde se podía vivir, donde había un respeto maravilloso. Si bien todavía no teníamos dentro de nosotros, había un respeto a Dios, pero no teníamos una relación con Cristo, porque no habíamos nacido de nuevo. Pero la clave de la convivencia está en el respeto y a la autoridad, el respeto, porque todo el estilo de vida del creyente, desde que nace en Cristo, es sujetarse a la autoridad. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como Salvador, lo reconocemos también como Señor. ¿Y qué significa Señor? Obedecer lo que Él dice, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Desde que nacemos para la autoridad. Dios puso la autoridad en el matrimonio, puso al hombre como cabeza. A los hijos deben sujetarse a la autoridad de los padres, la esposa al sujetarse al marido. Inclusive el Señor nos llama a sujetarnos a nuestros jefes, a nuestros empleadores. Y en el Estado, el gobierno, la autoridad, Dios también nos llama a someternos a ella. Y cuando no hay respeto a la autoridad, bueno, lo que impera va a ser el miedo, el desorden, porque abundan las pandillas, no hay autoridad sobre la casa, no hay un padre abnegado, no hay responsabilidad en una línea de mando, porque uno aprende a obedecer desde la casa. Y lo que va a imperar es la mediocridad. Ahí inclusive me duele muchas veces encontrarnos con escuelas desvalijadas cada vez que se va a comenzar la clase. Hay que ponerle baños a las escuelas. ¿Cuándo se ha visto eso? Cuando yo podía comer dentro del baño de mi escuela. Todo nítido, nosotros mismos lijábamos las bancas, pintábamos las paredes de nuestro salón, había competencia, ¿qué salón tenía más belleza, mejor decorado? Pues. Y todos siempre terminaba la clase y había 2 o 3 no voluntarios, obligados que tenían que limpiar el salón. Entonces, ¿qué ha pasado con el tiempo? Simplemente en un continente lleno de rebeldía lo que abunda es la anarquía. Y lo que abunda es simplemente insurrección de todo tipo. La autoridad viene de Dios y Dios es el que coloca la autoridad y ha sujetado toda autoridad. Y donde hay un respeto a la autoridad, hay prosperidad en la nación. Entonces, cuando la autoridad es aliada del mal, porque posiblemente puede ocurrir que haya estados que se alían con los criminales. Quiero que lean quién es el que pone la autoridad, como introducción. En Daniel 4:17, el profeta dice, cuando le habla a Nabucodonosor, dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes, o sea, de los ángeles, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Quién gobierna el reino de los hombres? Dios gobierna el reino de los hombres. Pareciera que no. Para algunos, donde hay una autoridad canalla y malsana, aún allí Dios gobierna el reino de los hombres.
Y da la coincidencia que entre mayor rebeldía tiene un pueblo, peor es la autoridad que los gobierna. Y él dice la escritura más adelante, y a quien quiere, a quien él quiere, lo da el reino, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios es el que tiene la soberanía sobre los reinos de la tierra. Ahora léanse Daniel 2, 37, 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Le está hablando Daniel en la profecía a Nabucodonosor y le dice, porque el Dios del cielo te ha dado el reino. ¿Quién dio el reino? Dios del cielo ha dado el reino. Poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. ¿Se acuerdan de aquella de interpretación que dio del sueño de la estatua? Y Nabucodonosor era la cabeza de oro. Pero ¿quién le dio el reino? Dios tiene el reino. Acuérdense que hay un propósito superior en todo esto. Nosotros no podemos interpretar el plan global de Dios, pero todo tiene un propósito del Señor. Entonces vamos a ver sobre si Dios es el que coloca la autoridad y nos llama a sujetarnos a la autoridad. Vamos a ver el texto base que obliga a nosotros como soldados de Cristo a someternos a la autoridad. ¿Por qué debo someterme a la autoridad? En Romanos 13, 1 al 7. Vamos a leerlo primero y después lo vamos desmenuzando. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona, creyentes o no creyentes, el mandamiento de Dios es que se someta. Pero como el incrédulo vive en el mundo, pero nosotros los creyentes estamos en Cristo, la orden suprema, ¿cuál es? Sométete a la autoridad superior. Porque no hay, escuchen, no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios puso la autoridad. No hay autoridad, sino de parte de Dios. ¿Qué tal si no existieran semáforos en las calles? ¿Usted cree que podríamos llegar aquí? Dele usted primero. Sí, pase. No, señor. Tiene que haber una autoridad. Es más, tiene que haber una multa. Si no existe la coacción de la autoridad, nadie obedece. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Una resistencia, una rebeldía, un golpe de estado contra la autoridad es oponerse directamente a lo establecido por Dios. ¿Por qué? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Para qué está la autoridad? Si hay un retén de policía, yo prendo las luces desde adentro porque no tengo temor. El maleante puede ver un retén y él sí teme. El que anda mal teme a la autoridad, hermano. Es como me dijo mi hermano Ulises, que cuando estuvo en Cuba preso por asuntos de que él comenzó a hablar de que la perestroika ha cambiado el mundo y que no fue preso. Él decía que ahí en la cárcel donde estaban había muchos ratones. Y trajeron un gato. Y los ratones se escondieron. Y el gato después se fue y los ratones no salían, porque solamente quedó con el olor del gato, no salían. Asimismo la autoridad tiene que sentirse visible y que sientan el olor al gato, que sientan la luz dando vueltas, pero el que también prende la luz, saca su licencia y dice no hay problema, pero el malo sí se esconde ante la autoridad, ¿sí o no? Como un hermano en Cristo que tenía aquí que me decía, siempre lo recuerdo, ahora está en otro país, me decía, pastor, yo estaba lleno de multas, de boletas por todos lados, no tenía vencida la licencia por año, y yo vivía oculto. Pagué todas las multas que tenía, renové mi licencia, me la dieron, y después yo veía a los policías, pero pregúntenme por favor, si tengo mi licencia al día. Y miraba así, me reía al policía, digo, pero ¿qué no me pregunta? Que estoy sometido a la autoridad. Porque la autoridad no es para el que hace lo malo, el bien, sino para el que hace lo malo. Muy bien, me estoy extendiendo y todavía no he desmenuzado el asunto. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Qué hay que hacer?
haz lo bueno y tendrás que alabanza de ella. Porque es servidor, escuchen, es servidor, es ministro de Dios. Para tú, bien, si no tendríamos la ley del revólver aquí, si no existiera autoridad. Pero si hacen lo malo, entonces sí, teme, porque no en vano lleva la espada. Ahora no tenemos una espada, tenemos una pistola. Y a mí me encanta ver esas policías de tránsito, mujeres, en su motocicleta y el pistolón al lado, como diciendo, yo tengo derecho a usar esto. Y nadie le puede palabrear mucho a esa policía mujeres. Ya van sacando la libreta y van sacando la boleta sin hablar. Pero ¿por qué tienen el derecho, el deber de parar y de boletear? Porque Dios le ha dado esa autoridad. Dios le ha dado el derecho a usar esa pistola. Por algo tiene la espada. Y si la policía no tiene la espada, no tiene el tolete, en sentido panameño, entonces no es autoridad. Porque si la ley no tiene espada, no sirve. La espada para el gobierno, la vara en la casa, la Biblia en la iglesia, nuestra espada. Pero todos estamos sujetos a autoridad. Dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, no solamente por razón de la boleta. Pues decía, bueno, pues, hey, ponte los $50 del cinturón de seguridad. No lo hagas por los $50 de multa, yo no sé si se subió. Hazlo porque por conciencia. Como la ley me dice, tengo que cuidarte a ti. Como tú no te quieres cuidar, te voy a poner una boleta para que te pongas el cinturón de seguridad. A ver, analice usted si las normas son malas. Dígame usted una ley que vaya contra ti mismo. Dígame usted que cuando usted pasa por la avenida Panamericana y dice velocidad de 60 kilómetros y tú vas a 100, ¡ay, oh! Allá está la policía, cuidado, baja la velocidad. Pero ¿por qué dice 60 kilómetros ahí? Porque hay un poblado. ¿Por qué dice 60 kilómetros? Porque hay un puente elevado. ¿Por qué dice que hay 60 kilómetros? Porque hay un cruce de camiones allí, porque estamos en un ingenio azucarero. Todo tiene. Acá nos sometemos a la autoridad por buena conciencia, porque es para mi bien. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Y mire que se dice impuesto, porque esto no es voluntario, tiene que imponerse. Y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Este es nuestro texto base. Y vamos a desarrollarlo. ¿Por qué tengo que someterme a la autoridad? Porque la autoridad es establecida por Dios. Otra vez leamos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Las que hay por Dios han sido establecidas. Los países que se ha habido rebeliones contra la autoridad, lo que viene es peor de lo que quitaron. Lo que viene es peor de que lo quitaron. ¿Por qué? Porque van contra lo establecido por Dios. Ahora, Pablo le está escribiendo a los cristianos de Romanos. ¿En qué tiempo, hermano? Hubo 10 emperadores romanos que fueron criminales contra los cristianos, que tiraban a los creyentes a la Coliseo romano, a los leones, que los crucificaban y los encendían para que fueran luminares en la noche. Sufrieron 10. Y en el tiempo del apóstol Pedro y el apóstol Pablo estaba gobernando Nerón, que quemó la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y él dice, sométase a toda autoridad. Porque entre más se persiguió a la iglesia, que no pagaba mal por mal, más se convertía la gente a Cristo. En los tiempos del Imperio Romano, se convirtieron no solamente en los esclavos, había esclavos que se convirtieron en pastores de sus amos, y se convirtieron jueces, alguaciles, cónsules, procónsules. Todos ellos se convirtieron tras la persecución romana.
Pero la iglesia nunca levantó un Espartaco para liberarse del yugo opresor romano. Ganamos la espada de Cristo, la orden de Cristo es predicar el Evangelio, y cuando se predica el Evangelio ahí pasamos de muerte a vida, y es cuando entendemos nosotros mismos que andamos mal. Y por eso que la orden es predicar, no hacer rebeliones, no es. Pero sigamos leyendo sobre la autoridad. Tito, el apóstol Pablo en Tito 3:1 dice así: recuérdales, y les recuerdo a ustedes, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y aprender a obedecer. Qué bueno que hay que aprender a obedecer. Y la misma, si Panamá, por ejemplo, tuviéramos más creyentes que obedezcan y respeten las autoridades, tenemos un país cambiado radicalmente. Radicalmente. Yo recuerdo que yo vine a trabajar, ganaba poquito, $150 por mes, era lo que ganaba. Después yo creo que seguía el aseador, después de mí. Y había trabajo sumando y restando. Yo he contado esa historia aquí. Pero yo me propuse ahorrar de esos $150 y comía en la universidad 50 centavos. Y ahorraba, y ahorraba, y ahorraba. Ahí aguantando hasta que llegué a ahorrar $1,500 y me fui a la zona del canal de la parte americana y le he comprado a un americano un carro casa Volkswagen de ese tipo combi, ¿no? Tenía nevera, yo me quedé fascinado con esa, que valió la pena. Pero decía la placa Canal Zone. O sea que tenía que pagar un impuesto de introducción. Y entonces me voy con un primo que conocía muy bien la cultura americana y íbamos a hacer el registro. Entonces me dice él: mira, cuando la gringa te pregunte si trajiste el carro para que le des la placa del Canal Zone, dile que no la trajiste. Como yo puedo hacer eso, yo voy a estar estacionado al frente. Ella te va a creer. Y la americana me preguntó efectivamente: ¿y usted trajo el carro? Y yo, sí. Y lo trae, no me podía atrever. Digo, pero tú eres bruto, ¿no? Es que ellos te creen. Exactamente. Una cultura donde no impera la mentira, pero cuando mientes no te crees más nunca. Pero si nosotros crecemos en una cultura de respeto, todo cambia. Cuando tú tienes que tener, como dice Cristo, a lo sí, sí, a lo no, no. No necesitamos estar metiendo cuentos, no estar metiendo vivir del engaño, someternos como Dios ordena a la autoridad. Y lo digo porque se ve que es como un juega vivo, una viveza, pero al final somos tontos. Tontos. Tiempo atrás fui a renovar mi visa ahí a la embajada de Estados Unidos. Y el cónsul de Estados Unidos ha salido y le ha dicho a la gente, como si fueran unos niños: señores, cuando le hacen una pregunta, ¿cuántos hijos tiene usted? Digan, ¿cuántos hijos tiene usted? Pero es que está pensando, conta, si digo que tengo un hijo en Estados Unidos, va a pensar que me voy a quedar allá, digan la verdad. Simplemente digan la verdad. Pero ¿qué ocurre en el exceso de malicia, de aprender a rebelarnos, a buscarle la vuelta a las cosas? No somos veraces. Y por eso nos cuesta a los latinos someternos a la autoridad. Venía yo de Ámsterdam, y llegamos a Panamá aterrizando y dice el piloto, digo, miren, esperen que el avión se detenga. Y después se quitan los cinturones y sacan las maletas. Era como si hubiera dicho al revés las instrucciones. Estaba el avión andando y porque quiere. Y yo digo, si ahí se me salió, obedezca las instrucciones, por favor, le grité. Y los tipos se me quedaron como un loco, pues. Pero francamente, hermano, nos falta la obediencia. Y el creyente tiene que aprender a obedecer, porque todo el estilo de vida del creyente es sujetarse a la autoridad.
sujetarse a la autoridad. Siga leyendo, por favor. Primera de Pedro 2, 13 al 15. Por causa del Señor, y la causa es del Señor, someteos a toda institución humana. Someteos, obedezcan, sigan instrucciones, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Siempre que haces bien y obedeces a la autoridad, eres alabado. Se te reconoce el mérito. El creyente debe ser un ejemplo de obediencia, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La única forma en que yo puedo demostrar que soy un hombre de bien delante de Dios es sometiéndome a lo que la autoridad dice. A lo que la autoridad dice. Entonces, la orden superior es, ¿por qué debo yo someterme a la autoridad? Porque la autoridad está establecida por Dios. Y donde no hay respeto a la autoridad, la vida del país es un caos total. Total. Otro texto. Usted perdone que me lo sature de texto, pero es necesario tener la base bíblica cuando Dios ordena algo. Miren esto. Miren este detalle. En Mateo 17, 24 al 27 dice así. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Jesús tenía aquí un punto de abogado y podía poner hasta un recurso de inconstitucionalidad o de ilegalidad contra esta norma de exigir un pago injusto. Y dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofender la obediencia a la norma, ve al mar y echa el anzuelo. Este tremendo, ¿ah? Y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca, hallarás un estatero que equivale a las 2 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Pedro fue y sacó el pescado y vino en el buche la moneda exacta para pagar la entrada a la ciudad. Pero el Señor se sometió a la autoridad, aunque fuera injusta. Aunque fuera injusta. Y la iglesia también se sostiene del buche del Señor, sostiene a cada pez que entra al redil del Señor. Bendito sea el Señor, porque todo está sujeto a autoridad. Todo está sujeto a autoridad. Y lo digo yo, que a pesar de que yo venía de un hogar de educadores, mi papá era subdirector, después fue director del colegio, mi mamá era la directora de la escuela primaria, y era tal el grado, porque la rebeldía está en el corazón del hombre. Que no sé de dónde me salió la rebeldía de ser altivo por meterme en estos movimientos estudiantiles. Y yo llegué al banco, cuando comenzaba, y estaba el carnet, que había que ponerse el carnet para entrar al banco. Y a mí se me quedaba el carnet y lo dejaba deliberadamente. Y tú no me conoces a mí. ¿Cuánto tiempo tú tienes que vivir? Y pues ya entraba a discutir. No tienen idea, hermano. Ahora pareciera que me llevaran las hormigas, pero yo era bien rebelde. Y ya era un dolor de cabeza para la seguridad, perdonen. ¿Por qué? Porque eso está en el corazón del hombre, el rebelarse. Pero ahora que estoy en Cristo, ¿qué no me someto? Yo tengo más. Me encanta inclusive obedecer reglas. Hasta el Waze me encanta. Dobla a la derecha, dobla a la izquierda. A 100 metros. Y encima el Waze no me dice, te pasaste, idiota, regresa. No, dobla de nuevo, vuelve a la ruta. Dios me enseñó a ser un soldado, a obedecer. Como le dijo el centurión romano a Cristo, da la orden y mi criado sanará. Da la orden. Porque él entendía perfectamente. Y Cristo se maravilló de la fe del centurión romano, porque él entendía que la fe era obediencia directamente al Señor.
Entonces hay que sujetarse. Otro texto. Nadie va a decir a mí que no les sustenté el por qué obedecer la autoridad. Cuando Cristo fue llevado ante Pilato, vamos a ver qué pasó. Juan 19, versículos 7 al 11. Los judíos le respondieron a Pilato: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo a Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. ¿Quién da la autoridad? Y aún Pilato estaba sujeto a la autoridad de Dios. Y ni el mismo Cristo podía revocar lo que ya Dios había dispuesto. Dios Padre. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces tenemos que ver nosotros, hermanos, que toda la autoridad es establecida por Dios. Pero si tenemos un pueblo respetuoso de la autoridad, vamos a tener buenos gobiernos. Porque así pasa. Porque es una respuesta de Dios. Y aún así, dentro de lo malo, a pesar de los 10 emperadores romanos, Dios prosiguió con su plan de hacer su voluntad. Romanos 9:17, miren esto. Quizá yo a veces digo: Ricardo, no traiga tanto texto, que la gente está de noche. Y de noche, mira, está en la última rayita del celular en cuanto a potencia. Pero yo espero que no sea así. En Romanos 9:17, miren esto. Dice: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Dios levantó a Faraón para mostrar en ti mi poder. Dios levanta al Faraón para demostrar su poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Él mismo levantó a Faraón, un rey pagano. Así que si nosotros nos sometemos a Dios en limpia conciencia y respetamos como buenos soldados de Cristo la autoridad, Dios se va a valer de nosotros. Segundo, ¿por qué debo someterme a la autoridad? Porque oponerse a la autoridad es oponerse a Dios. Oponerse, rebelarse contra la autoridad es oponerse a Dios. Y normalmente el que se opone a la autoridad, ese sí es malo. Vamos a ver en Romanos 13, 2 al 4. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, es una resistencia. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Yo como veo la autoridad, como servidor de Dios. ¿Qué es la autoridad? Servidor de Dios. La palabra servidor aquí en el contexto griego significa diácono. Es servidor, un diácono, un servidor. A pesar de que nosotros veamos y podemos decir, ¿cómo va a ser servidor de Dios la autoridad que yo veo? Si yo veo más bien el ejemplo que se sirven de los demás. No, porque así lo establece Dios, lo voy a hacer. Porque Dios así lo establece. Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Yo tuve la dicha, y posiblemente este mensaje lo haya escuchado algún policía, donde yo estuve como impartiendo estudios bíblicos a ellos. Me encantó ese tiempo. Un tiempo porque el policía entiende todo muy rápido. ¿Por qué? Porque está acostumbrado ¿a qué? A que las órdenes no se discuten, sino que se acatan. Entonces el crecimiento era muy rápido con ellos. Y yo les conté
que una experiencia personal, cuando era estudiante universitario, que estaban los famosos tratados Torrijos-Carter, que se aprobaron y fue para bien para el país, donde se revertía todo el canal de Panamá a Panamá. Y los estudiantes, como siempre se oponen a todo, también se opusieron a la firma de los tratados. Y bueno, y hubo quemadera de carros, tranque de avenida, y estaba yo ahí, y me agarraron a mí. Y no porque estaba tirando piedras, yo me iba. Porque en ese sentido yo jamás podría agarrar a una persona, cerrar una calle y quemar un carro a una persona que ni siquiera estaba metido en la situación. Eso es canalla. Y después cuando viene la policía, represión. Oye, ¿cómo es represión? Eso está bien, una paliza que lo tienen que dar. Bueno, y me dieron mi tunda. Bueno, que mi papá me llama y me dice, oye, ¿te dolió? Ve de nuevo, dale, ve de nuevo. Y con los policías diciéndole yo mi experiencia, me dice uno que era veterano, dice, ¿sabe una cosa, pastor? Yo creo que ese que habló, porque hubo uno que se apiadó de mí, dejen este tipo, este idiota, no se ve que no tiene una piedra, ya, suéltalo. Y me dice, ¿tú crees que van a tumbar a la policía con piedrita? Digo, no, me tiraron un bus ahí. Yo creo que yo lo conozco a usted, porque yo fui el que estaba ahí dándole palo a usted. Estoy seguro de eso, pastor. Yo estoy segurísimo. Yo recuerdo bien que yo fui el que lo quité de las garras de los otros. Digo, mira, Dios es grande. Y yo estoy aquí hablando con ustedes. ¿Y tú sabes cuántos creyentes policía tiene Panamá? Innumerables. Me encanta. Y para el tiempo de la pandemia, usted viste que habían que no podían salir la gente. Y estaban los policías abajo cantando canciones, alabanzas. Si ustedes vieron ver ese video, una belleza. Cuando un pueblo teme a Dios, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas maravillosas. Entonces, temer la autoridad, obedecer la autoridad, es una... ¿Por qué oponerse a la autoridad es oponerse a Dios? ¿Cuánto necesita nuestro continente latinoamericano? Que impera la rebelión como la suprema virtud. Bien. La única excepción. No, perdón, ese texto al final. Quizás yo me estoy extendiendo en este punto porque por mi propia vida, ¿no? Por mi propia experiencia. Pero Pablo, cuando fue detenido en Jerusalén, que gracias a Dios que Pablo tenía ciudadanía romana, si no lo linchan. Pablo dice esta palabra en Hechos 23, versículo 1 al 5. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Bien dicho, Pablo. ¿Cómo lo vas a amar? Yo estoy hablando defendiéndome. Gracias a Dios que estaba el tribuno romano de por medio. Y le dice, pared blanqueada. Que Cristo dijo que los fariseos eran como sepulcros blanqueados. Y entonces le dijeron a Pablo, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos. No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y ahí mismo rectificó. Y merecía, cualquiera dice, bien hecho, Pablo, bien dicho, Pablo. Pero Dios en toda la Biblia ordena respetar la autoridad. En toda la Biblia. Toda la Biblia. Y lo último, en Romanos 13, ¿por qué hay que sujetarse a la autoridad? Hay que sujetarse a ella en limpia conciencia, no por el castigo. Esto lo voy a leer de nuevo.
por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, no por la boleta, no por la multa, no por la prisión, sino también por causa de la conciencia, porque es establecida por Dios. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Respeto a la policía, respeto a las enfermeras, respeto a los maestros, profesores, las grandes funciones del Estado, educación, seguridad, salud, deben ser cubiertos y por eso se pagan los impuestos, para que el Estado supla para todo eso. Por mucho tiempo en Panamá, la mayoría de los estudiantes estudiaban en escuela pública. Ahora es al revés. Se fue decayendo la educación pública. Cuando yo estudié, mi hermano estudió en escuela pública. Todos estudiamos en la escuela pública. Un tremendo respeto que era la escuela pública. Pero el asunto se vino deteriorando. Nosotros tenemos que orar, a someternos a la autoridad por conciencia propia. A Cristo se le dijo, en Mateo 22, 15 al 22, cuando le quisieron tirar una trampa, hacer una trampa. Entonces dice en Mateo 22, 15 al 22. Hagan un fuercito, que estamos terminando. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Los herodianos, que están cerca de Herodes, que era el rey impuesto por Roma, diciendo, bueno, los herodianos le hicieron la pregunta, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Mire la cepillería, la lisonja. Eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda. Perdón, no, me salté la línea. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? La mayoría de los judíos odiaban a los publicanos, que eran los recolectores de impuestos. Estaban con el yugo de los impuestos. Y lo peor era que los mismos recolectores de impuestos se enriquecían con el pago de los impuestos. Y los mismos judíos rechazaban eso. Pero como los herodianos son los que están tendiendo la trampa, si Jesús decía, no es lícito, ya estaba en problemas con Herodes. O si es lícito, tenía problemas con el pueblo. ¿Qué contesta el Señor? Exactamente lo que estamos enseñando. Dice, ¿por qué me tentáis? Conociendo Jesús la malicia de ellos, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario y entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo, bueno, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y exactamente es así. Dios es Dios y César es César. Lo que hay que darle al César, que es la autoridad, se le da el tributo. Pero Dios es Dios. Son dos. La iglesia no está para estar en gobierno ni en política, porque es César. Y tampoco César puede meterse a gobernar con la iglesia o manipularla. Pero Dios nos llama a respetar el pago del tributo porque son servidores de Él. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Entonces el pago de los impuestos está establecido a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y les contara de anécdotas con relación a eso, pero voy a omitirlos. Ahora, termino con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si la autoridad es una tiranía, una dictadura dura, difícil, salvaje? Pero aún así recuerden que la orden superior que leímos en Romanos estaba gobernando ¿quién? Nerón, Calígula, los peores emperadores, y aún así le dice el Señor, sométete a la autoridad. Hay una relación de causa y efecto entre el gobierno y los pueblos.
De mayor rebeldía de los pueblos, peor es el gobierno que hay. Si la autoridad inclusive se convierte en un refugio de bribones, de criminales, de narcotraficantes, esa autoridad va corrompiéndolo todo. Llegará el momento en que los mismos policías no van a detener al malo porque le tienen miedo al malo. Ya la policía pierde el respaldo de una autoridad pura porque está corrompida. El bueno, entonces, cuando reina el mal, el príncipe malo se esconde. Miren lo que dice Proverbios 28:2. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. Entre más rebelde la gente, hay caciquitos y carteles y narcos y maldades por todos lados. ¿Por qué? Por la rebelión de la tierra. Mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre entendido y sabio, en la sabiduría de Dios, la tierra permanece estable. Y quiero leerles otro texto para finalizar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay tiranía? Hay una consecuencia de todo esto. Pero aún así, la Biblia no distingue en que si tú eres un cristiano en un estado demócrata, con un estado socialista o comunista, tienes que someterte a la autoridad. Estando en Cuba, en Cuba no se puede predicar abiertamente porque está proscrito las reuniones. Entonces lo que hacíamos era ir por casa en casa. Y yo sin querer me metí a una casa de un juez. Glorian, tú estabas en La Habana, ¿no? Yo era acá en provincia. Me metí en la casa de un juez y yo veía a los hermanos afuera. Yo, salga. Entonces, ya yo iba a hacer, dice el hombre, ¿y por qué te vas? Yo, no, siéntate. Y era un juez, el más cercano al status quo, al establishment. Un sistema comunista es un juez. Yo digo, yo quiero hacerte una pregunta a ti. De acuerdo a la Biblia esa que tú tienes, ¿es correcto o incorrecto querer tumbar al gobierno? ¿Y cuál fue mi respuesta? Romanos 13, hermano. Sométase toda autoridad. Digo, dime dónde está para apuntarlo. Me apuntó. No, digo, yo tengo primera de Pedro, primero. Y el otro. Nosotros tenemos que orar por la autoridad. El Señor es el que se encarga, porque el Señor es el que pone y quita reyes. Oye, qué bien. Entonces ya me preguntó dónde vivía, dónde venía. Y al final ya la orilla que tuvimos. Sí, yo estaba con Gabriel. Fueron deportados nosotros los panameños no, pero los otros sí fueron deportados. Porque es difícil en un ambiente como ese, y la iglesia de Cuba es una iglesia sufrida, pero muy madura, extraordinariamente madura. Entonces, yo les digo que aún el Señor no nos llamó a hacer rebeliones ni revoluciones. El Señor nos llamó a compartir el Evangelio de Cristo. El Señor nos llamó porque el cambio es del corazón. Y el corazón cambiado cambia las estructuras. Pero nunca tumbando las estructuras para hacer el gran nuevo hombre. No. El Señor es el que cambia. El Señor nos llama a someternos a la autoridad. Nuestro continente es un continente muy de rebelión. Por eso tenemos tantos problemas. Entonces, como buenos soldados de Cristo, oremos. Si si tienes un trabajo y estás como empleado, obedece a tu jefe. Si trabajas, si eres un ciudadano, obedece las normas que haya. Sea un buen ejemplo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, yo te pido de corazón, Padre mío, que nosotros seamos el reflejo tuyo. Tú eres el sol y nosotros la luna. La luz que tenemos es de tuya, Señor. Y tú ordenas
Tú ordenas y nadie más que tú que nos sometamos a nuestras autoridades. Que seamos un ejemplo de obediencia, porque la autoridad no está para el bueno, sino para el malo. Para aplicar justicia, y vengador eres, Señor, porque tú lo usas como tu siervo. Señor, te pido por nuestras autoridades panameñas. Te pido por todos los que están en eminencia. Señor, que tengan temor de Dios, porque también van a rendir cuenta de su gestión delante de ti, Señor. Y que nosotros como creyentes oremos por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente en el país. Señor, te ruego en el nombre de Cristo que bendigas a Panamá y reprendemos todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de querer tumbar lo establecido por Dios. Señor, te ruego que tú bendigas a mi país y que sanes la tierra, Señor. Y tú vienes pronto a instalar el verdadero gobierno para siempre, el gobierno de justicia plena y de paz abundante, y ese es el que esperamos. Pero por mientras alumbramos en este mundo de oscuridad que necesita de ti, Señor, y necesita el ejemplo de nosotros, para que nosotros por nuestro ejemplo, lo que hablan como malhechores sean avergonzados por nuestra buena conducta. Señor Padre, úsanos para brillar en el ambiente donde estemos, para orar por nuestros policías, nuestros maestros, por los ministros, por los que recogen la basura, por todo lo que tienen que ver con la medicina, con las escuelas. Señor, toma control del país, sánalos, límpianos, que ellos tengan temor de Dios y dale sabiduría para que se administren bien. Perdona toda nuestra maldad en nuestro país. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano.